Bueno, mira, antes que nada yo quiero agradecer la invitación de conversar de esos temas que son tan importantes para todos nosotros y mando un cariñoso saludo a todas y todos los que me están escuchando y viendo en este minuto. Buenos días a todas y todos y a ti, Marcelo. Quiero, a ver, primero una breve reflexión sobre el tema de lo que es la pandemia. O sea, yo creo que tenemos que tomarle el peso a lo que significa el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad vivimos una pandemia en condiciones de globalización. Es decir, que nunca antes habíamos tenido esta posibilidad de que todo se transmita en el día a día y estas comunicaciones que hay por todas las tecnologías de comunicación e información. Entonces, el hecho del confinamiento, el hecho de estar en la cuarentena, como que yo diría que se hace más pesado, ¿no es cierto? Porque los contrastes se hacen más evidentes y porque todo nos llega a la casa, en definitiva también a través de la televisión, a través de todos los canales de comunicación. Entonces, esto de que no poder hacer algo y al mismo tiempo estar viendo lo que sucede. Entonces, hay un primer elemento respecto al problema propiamente tal del virus, del COVID-19, y es que estamos en una situación bastante, por así decirlo, angustiosa, en el sentido de que hay situaciones de personas que se están muriendo y de personas que sabemos que no hay remedio, hay alivio, hay posibilidades de ayudar, ¿no es cierto? Están los ventiladores, está la internación en el hospital, la clínica, etcétera. Pero entonces, ahí hay un primer gran desafío de la pospandemia, o sea, ¿cómo estamos nosotros asumiendo el tema de la salud? ¿Cómo estamos asumiendo el tema de la muerte? Porque ahora nos ha tocado ver situaciones muy complicadas. Gente que se le muere su pariente más cercano, su hijo, su padre, qué sé yo, y no tiene posibilidad de hacer un funeral como corresponde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Situaciones en la casa, el confinamiento, estar viviendo todo el tiempo durante semanas y semanas, ¿no? Y en una situación de incertidumbre, porque no sabemos si me voy a contagiar, no me voy a contagiar. Está todo el otro tema, ¿no? De qué pasa con la relación con el otro. El otro, hasta qué punto es alguien que yo tengo que confiar o hasta qué punto tengo que desconfiar porque a lo mejor me puede contagiar. Entonces, ahí hay dos temas, ¿no es cierto? Uno que es, como te digo, el tema de la salud, y detrás de la salud el tema de la muerte. Y el otro tema, el tema de la confianza en el otro. Entonces ahí yo creo que hay unos tremendos desafíos en la pospandemia relativos al tema. Pero hay un tercer elemento que me gustaría mencionar, y es el siguiente. Esta pandemia, de alguna manera, nos está, es un signo de los tiempos, diríamos con el lenguaje de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos está revelando la fragilidad de la condición humana en un contexto donde nosotros pensamos que por todos los desarrollos económicos, científicos, tecnológicos, la humanidad ya estaba en otra y ya no había ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que hubieran situaciones de este tipo. O sea, pero al revés. Y yo ahí quiero retomar un elemento central de análisis que plantea por lo demás el Papa Francisco, la crisis ecológica. Hay autores que están vinculando la pandemia con esta mentalidad que ha tenido el ser humano de progreso indefinido, de destrucción de la naturaleza, de introducción destructiva en los ecosistemas y que esos ecosistemas a su vez están generando mutaciones. Esas mutaciones se están transformando en este tipo de virus, en este tipo de pandemia. Entonces, hay un tema de, yo diría que es por una parte el orgullo del hombre, que se cree indestructible, que se cree con la salud, ¿no? Que no lo va a tocar, y que yo lo veo graficado en algunos líderes mundiales, digamos, ¿no? O sea, pensemos en Bolsonaro, ¿no? ¿Ya? Por no hablar de varios otros, ¿ya? En cambio, la actitud de otros líderes, que es una actitud de humildad, de reconocimiento, de saber que somos frágiles y que por lo tanto tenemos que aplicar todas las medidas y tenemos que ser muy estrictos en las medidas de confinamiento. Entonces, allí hay un tema, el tema del cuidado de la vida
y el tema del respeto de la naturaleza. Entonces yo creo que este tema de la pandemia a mí me plantea esos 3 temas de fondo. Pero para el post-COVID, ¿cómo los abordamos? Ese es el tema. Efectivamente, se está trastocando, por así decirlo, las formas económicas. A mí lo que más me preocupa son los pronósticos que hacen estos organismos internacionales, que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la crisis a nivel mundial, ¿no?, es tremenda, y el 2020 va a terminar con un precrecimiento del Producto Bruto Mundial, ¿no es cierto?, de -5, -7, etc. A Chile se le pronostica una caída de un 7% del PIB, o incluso más. Entonces, fíjate tú que que yo recuerde, ¿no?, en la historia del siglo XX, siglo XXI en Chile, no ha habido jamás una crisis de estas características, ¿no? Entonces, la crisis económica es tremenda, pero es peor todavía en estas circunstancias donde el confinamiento significa trastocar un elemento central del funcionamiento de la economía, que es la comunicación, el negocio y el comercio. ¿Mm? O sea, el comercio está totalmente trastocado, totalmente cortado, totalmente abortado, Entonces, bien dices tú que hay una suerte de economía territorial, economía local que se revitaliza. Yo creo que en la pospandemia vamos a ver un resurgimiento mayor de esa economía a nivel de barrio, a nivel de localidad. Vamos a tener que ver, ¿no?, un apoyo, y eso también es nuestra responsabilidad, cómo apoyamos a la cantidad de empresarios pequeños, de productores pequeños, de trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. Vamos a ver un incremento del comercio informal, del trabajo informal. Sí, tenemos que estar preparados para una economía que va a ser un tanto distinta. Las grandes empresas no van a dar abasto para contratar de nuevo a todos aquellos que ahora, en este minuto, han dejado en la calle, con todas las leyes, ¿no es cierto?, muy loables leyes, pero en definitiva hay mucha gente, tenemos 20% de desocupación en este momento. Entonces, ¿qué sucede a nivel de barrio? Y ahí hay un tema muy importante que quiero destacar. Ya estamos observando, ¿no es cierto?, cómo en nuestro pueblo, en el pueblo chileno, está ese sentido de solidaridad, el sentido de la olla común, el sentido de ayudar al vecino, el sentido de dar, de la generosidad, de la solidaridad. Entonces, yo creo que hay un desafío tremendo. ¿Cómo mantenemos una economía de la solidaridad, ¿no? Ahora, y una tercera reflexión, ¿ya? Porque la primera reflexión es esta, digamos, de que se revitaliza esta economía local. Segundo, que es el tema de la solidaridad. Tercero, el tema de cómo hemos visto que en esta crisis, ¿a quién se recurre? Al Estado. O sea, hemos tenido toda una sociedad muy volcada al mercado. El modelo neoliberal siempre nos dijo, no, el mercado es lo importante, tenemos que basarnos en los emprendimientos personales, en el individualismo. Estaba todo el tema del consumismo en esta sociedad exitosa, ¿no es cierto? Este paraíso del que hablaba una autoridad de este país, y que de repente se nos vino abajo primero con las movilizaciones de octubre, todas las movilizaciones sociales que dijeron, bueno, pero aquí hay una desigualdad tremenda. Entonces, el tercer punto que quiero destacar es que el mercado revela su insuficiencia total para asignar adecuadamente los recursos. Y la pandemia nos ha mostrado la desigualdad. La pandemia, el COVID-19 de alguna manera es como que nos abrió el velo. Y la desigualdad está en todos lados. Y la vemos, pero total y absoluta, patente en 1000 ejemplos. Entonces, ¿cómo construimos o reconstruimos una economía solidaria que sea distinta, que reconozca el valor de un mercado, pero que ese mercado tiene que ser regulado y que el Estado tiene que intervenir, y que nosotros tenemos que entender que
tenemos que promover una ética de la comunidad por sobre una ética del individualismo. Yo creo que una de las grandes transformaciones de mayor dimensión, ¿no?, que ha provocado y está provocando y va a provocar esta pandemia, es que, por decirlo de una manera, nos fuerza a una transición que veíamos venir, pero que todavía era inicial, y es la transición a lo que yo llamaría la verdadera sociedad del siglo XXI, que es la sociedad virtual, la sociedad de la comunicación virtual, la sociedad del teletrabajo y la sociedad de la educación a distancia, que nos va a alterar todas nuestras formas de socialización, nuestras formas de entender cómo trabajamos en el ámbito laboral, pero también cómo trabajamos en el ámbito doméstico, cómo convivimos en familia y cómo convivimos con lo que es la educación, lo que son nuestros hijos y nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque, mira, en un minuto lo voy a ejemplificar en un ámbito que yo conozco mejor, que es la educación. ¿Ya? En la educación y en la educación universitaria, ¿ya?, fíjate tú que solo el 5%, ¿ya?, de los cursos y de los programas de las carreras eran impartidos de manera virtual hasta el último semestre de 2019. ¿Ya? Resulta que ahora el 100% de la educación la estamos haciendo a distancia. No el 100% virtual, porque hay casos en donde, por ejemplo, estoy hablando ahora ya no de universidad, pero sí a nivel de escuela, ¿no? En escuelas a veces no es virtual, en el sentido que no es a través de medios tecnológicos, no es a través de computador, pero sí le mandan, ¿no es cierto?, trabajo para la casa, entonces se ponen de acuerdo con los papás, etcétera. O a veces los profesores van visitando, ¿no es cierto?, etcétera. Pero sí, el trabajo y la educación a distancia van a incrementarse exponencialmente. De otra manera, prácticamente no va a haber ámbito donde no tengamos mucho mayor injerencia de lo que es esto de la comunicación virtual y de lo que es esto la cosa a través de los WhatsApp, a través de los teléfonos celulares, a través de los computadores, a través de los medios electrónicos. Entonces, ahí hay un tema también de fondo, que es el tema de cómo usamos la tecnología. ¿Y qué tecnología? Porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, uno de los aspectos es los robots, ¿ya? Pero eso es uno. La inmensa mayoría de la inteligencia artificial es lo que ya estamos viviendo en redes sociales. Entonces, hay tremendos desafíos y desafíos éticos que dicen relación, por ejemplo, con cómo se maneja la información y cómo te manejan tus datos personales y cómo te manipulan o no te manipulan, ¿no? Y entonces, y cómo controlan también, ¿no? Entonces, hay tremendos desafíos que hay que seguir reflexionando en esta sociedad que estamos entrando a la sociedad de la información, la sociedad de la inteligencia artificial, que es la sociedad del futuro, porque se nos vino encima. De un día para otro se nos vino encima a raíz del COVID. El tema es tremendo porque es el tema de la bioética, ¿no? Nosotros estamos llegando a un punto de evolución donde, por una parte, la tecnología y por otra parte, la biología han avanzado tanto que se están confundiendo. ¿Mm? La biotecnología, todo lo que es la genoma y genética y todo lo que en general significa la microbiología, pero también la nanotecnología. Sí, hay una cantidad de ciencias que están transformando de una manera radical la forma de relación que tiene el ser humano con su entorno. Y su entorno es también su propio cuerpo, por cierto, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos enfrentados a situaciones
total y radicalmente distinta. Es un tema que no es solo para especialistas, porque siempre se dice, ah, no, pero es que los bioéticos, ah, no, pero es que los teólogos, o ah, no, pero que los científicos. No, es un tema del día a día. ¿Ya? Tema del, mira, saco a relucir también este tema porque el Papa Francisco también en su encíclica Laudato Si aborda este tema. A propósito del tema medio ambiente, dice, no todos los avances científicos son ni positivos ni negativos, tenemos que discernir y analizarlos. El riesgo está en el tecnocratismo. Y el tecnocratismo es la confianza absoluta en avances científicos tecnológicos sin un juicio ético y sin un juicio moral. Entonces, ese es el gran desafío para adelante, cómo en nuestra iglesia, en las comunidades, también abordamos temas que tienen que ver con bioética. Entonces, ahí yo quisiera quizás concluir con una reflexión sobre el tema de la iglesia frente a estos desafíos del futuro inmediato. No sé si te parece, pero me gustaría plantearlo de esta manera. Yo creo que el COVID es un gran signo de los tiempos que le está pidiendo a la iglesia, y cuando digo iglesia, por cierto, no digo curas, no digo jerarquía, digo todas las comunidades, todas las parroquias, todo el mundo, todos los movimientos. O sea, cómo estamos enfrentados y de cara a esta situación. Concluyo con la siguiente reflexión que también me inspiró en el Papa cuando, ¿te acuerdas tú en la primera visita que hizo a Brasil en su encuentro con los jóvenes? Les dice, yo quiero lío, quiero que salgan a la calle, quiero una iglesia que esté presente, ¿no? Y además les decía lo siguiente, les decía, no quiero que nos quedemos en la comodidad y no quiero que nos quedemos en el clericalismo. También en su visita a Chile habló del tema del clericalismo. ¿Qué quiero decir? Hay una responsabilidad de toda la iglesia y de los laicos y de las comunidades. ¿Qué significa? Recojo los temas que he planteado. ¿Qué significa entonces que asumamos en serio el tema de la muerte y la salud? ¿Por qué? Porque la muerte y la salud le plantean tremendas interrogantes e incertidumbres. ¿Cuáles son las certezas que nosotros como cristianos le estamos entregando a la gente? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, entregar elementos de confianza en el otro cuando salgamos del confinamiento? ¿Cómo podemos generar lazos de amistad, lazos de solidaridad? ¿Qué significa una iglesia servidora de la vida? No solo de la vida de las personas, sino también de todo lo viviente y del planeta. Y por lo tanto, un cambio cultural, como dice el Papa, hacia lo ecológico. ¿Qué significa el desafío de una economía solidaria y de una economía que también tiene que ser una economía circular, ¿no? Que tiene que ser una economía justa? Y por último, ¿qué significa el desafío de construir una iglesia vuelta hacia el mundo, vuelta a la calle, y no una iglesia mirándose el ombligo? Yo creo que el COVID es un tremendo desafío porque tendemos, desgraciadamente, el COVID como que de alguna manera nos encierra un poquito en nosotros mismos, ¿no? O sea, en este minuto nosotros estamos como tratando de protegernos del contagio. Ojalá que la iglesia no se quede en esta situación de confinamiento. Ojalá que la iglesia se prepare para salir, ¿no?, del confinamiento, para dejar la cuarentena, cuando esta nueva normalidad que se dice, digamos, signifique que podamos salir a la calle, que los cristianos salgamos a la calle abordando todos estos desafíos. Un tremendo esfuerzo que tenemos que hacer en el sentido de generar condiciones de reencuentro. Así como, por ejemplo, en educación, se dice, vamos a retornar a hacer clases, pero en una sala de clase
ya no vamos a poner a 35 alumnos, vamos a poner a 15, ¿ya? O sea, vamos a generar condiciones para volver, y es una nueva normalidad. Hay que pensar un poco cuál es la nueva normalidad del restablecimiento de las confianzas interpersonales. ¿Cómo me encuentro con el otro? ¿Cómo recupero esos lazos que se puede desde ya empezar a través de los medios, a través de las redes, a través de... Se puede empezar con lo que significa los estímulos positivos, es decir, el retomar. Sí, hoy día, por ejemplo, ¿hasta qué punto yo me he comunicado o no con mis seres queridos, con mis familiares, con mis amigos? ¿O hasta qué punto me he mantenido, ¿no?, distante? Porque se puede hacer, no es necesario tocarse, pero sí se puede de alguna manera reproducir. Una reflexión, quizás con esto concluir. La realidad, nuestra realidad, es una realidad múltiple. No es solo la realidad física de la piel. El hecho de estar a través de estos medios electrónicos es también real. Es real. Yo estoy hablando contigo y tú me estás viendo a mí y estamos en este minuto. Es cierto que después esto se va a grabar y a lo mejor a mí me van a ver cuando yo no estoy, pero hay una realidad virtual también que tiene su lado positivo. Hay una serie de estudiosos que estudian su lado negativo, sus complicaciones, pero tomémosle el lado positivo. Podemos restablecer lazos de amistad, lazos de confianza, y tenemos que pensar en la pospandemia en ese sentido.